Shalom Jabrim, les habla el Rabino Yosef. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la Escritura. Y esta semana tenemos una parashá muy interesante, muy interesante. Corresponde a la parashá número 7 de el total de parashot que tenemos durante el año. Y esta parashá se llama Vayetze y se encuentra en el Sefer Bereshit, va del capítulo 28, verso 10, al capítulo 32, verso 3. Y nos relata la salida de nuestro padre Jacob hacia Hanán. Dice: Vayetze Jacob mi Beersheba, Vayelech Harán. Y salió Jacob de Beersheba y se marchó hacia Harán. Y esta parashá, la parashá del 27 de noviembre de 2020, que corresponde al 12 de Kislev del año 5781, tiene varios temas, pero quiero centrarme sobre uno en lo medular. Y primero que llama la atención, porque dice primero, ¿cierto? Vayetze Jacob mi Beersheba, salió el Jacob mi Beersheba, pero después dice Vayele Harán, y para ir, o se marchó a Harán. Dice que salió de Beersheba y después dice que se marchó. Y la pregunta es, ¿por qué repite la idea? Si era, ¿cierto? ¿Era necesario decirlo dos veces? No, era suficiente con decir una sola vez que salió de Beersheba para ir, ¿cierto?, a Harán. Y aquí quisiera yo hacer el primer comentario, en realidad. Si nos damos cuenta, parece que hay dos ideas. Una que, ¿cierto?, Vayetze salió, y la otra, Vayelech, y fue. Salió y fue. Y los rabinos enseñan, ¿cierto?, que la primera frase cuando dice Vayetze, salió Jacob, ¿cierto?, salió, en el fondo, salió de la esfera de su familia, de la esfera, ¿cierto?, de su comodidad, de la esfera de su seguridad, de su tranquilidad, ¿verdad? Y en la segunda frase, Vayele Harán, es entró a otra esfera. En realidad en castellano dice para ir a Harán, pero nos comunica esto con una idea bastante clara, es que es como cuando estudiamos, ¿cierto?, sobre los dominios, sobre el reshut, el dominio. Él sale de un dominio y pasa a otro dominio, sale de un área, pasa a otra área. Por eso lo dice de dos formas: Vayetze Jacob, Vayelech Harán, Vayetze Jacob mi Beersheba. Y esto, digo yo, que es como efectivamente, como cuando llega Shabbat, ¿cierto? Y se tiene que hacer un Eruv. Un Eruv es un sitio, en realidad es un ritual, pero básicamente es que un sitio de dominio público yo lo convierto en un dominio privado, es decir, se extiende, ¿cierto?, la característica de un dominio hacia otro dominio. ¿Por qué? Porque en Shabbat yo no puedo sacar cosas o trasladar cosas de mi dominio, es decir, de un Reshut Ayahid,
un dominio propio, no puedo sacarla hacia un área de dominio público, Reshut Arabim, ¿verdad? Pero en el fondo, eso de llevarlo de un reshut a otro reshut, de un dominio a otro dominio, de un área a otra área, no es otra cosa sino que pasar de un área, ¿cierto?, que tiene santidad a otra área que no la tiene. ¿Ok? Eso en el fondo, eso es en el fondo la idea de un eruv. Yo me acuerdo cuando, eh, sobre todo en especial, me parece que fue el año pasado, preparamos a los chicos de Bar y Bat Mitzvah y el Moré, que es mi hijo en realidad, él me dijo, va, tú que manejas más el tema de los eruv, por favor, me gustaría que tú dieras esa parte o esa lección en realidad. Y la verdad es que salieron cosas muy, muy interesantes. ¿Cómo pasamos de un dominio a otro dominio? Bueno, ¿qué vemos acá? Acá vemos nosotros, ¿cierto? Que Jacob sale de un dominio para pasar a otro. Y esto se parece mucho a, ¿cierto?, a un Lej Lejá. Es decir, la idea se repite con Jacob. Estuvo a punto de repetirse también con Isaac, cuando él iba a dejar, ¿cierto?, la tierra de Canaán, Eretz, y el Eterno le dijo, no desciendas a Egipto, quédate acá, vive como forastero, y yo te voy a bendecir en esta tierra. Pero se vuelve, ¿cierto?, a dar esta misma idea en el caso de Jacob. Ahora le toca al nieto, ¿cierto?, de Abraham Avinu, le toca al nieto entrar en esto, en este Lej Lejá. Y ya que estamos mencionando el Lej Lejá, también tendríamos que, ¿cierto?, ver cómo la Torá nos da un paralelismo, nos ofrece un paralelismo del cual tenemos que sacar mucha enseñanza entre el Lej Lejá, el vete para ti, que el Eterno le dice a nuestro padre Abraham en Ur de los Caldeos, con este Vayatse Jacob y Beersheba, salió Jacob de Beersheba. ¿Y por qué yo digo que se parecen? Bueno, porque en realidad en el caso de nuestro padre Abraham también ocurre lo mismo, como ya recién acabo de mencionar. Es decir, él sale de un dominio y él entra en otro dominio. Pero básicamente, ¿qué comporta esto? ¿Qué significa que yo salga de un lado y entre a otro? Si ustedes se fijan bien, lo que el Eterno le dice a nuestro padre Abraham, cuando lo llama, ¿cierto? Dice, vete para ti de la tierra de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, en otras palabras le estoy diciendo, deja este estado de confort, esta zona de comodidad o esta zona de seguridad y sígueme, ¿cierto?, a algo incierto, pero que yo sé que es bueno para ti, porque eso es lo que quiere decir Lej Lejá. Vete para ti, vete por tu propio provecho. A ti te va a hacer bien salir de acá y entrar en otra esfera. Nosotros sabemos por la vida de nuestro padre Abraham que él, cierto, nunca había estado tan lejos de casa, pero nunca había estado tan cerca de Dios. Cuando él llega, cierto, al encinar de Mamre, el Eterno se le aparece. Baerá, es la parasha de Baerá. Entonces aquí pasa lo mismo. Cada vez que uno sale de esta zona de seguridad y que generalmente está dada, ¿cierto?, por aquellas cosas, o por mi familia, o por mi situación, o por el respaldo económico, o por mi trabajo, ¿cierto?, o por mi matrimonio, o por mi entorno, o por mi colectividad, cada vez que uno sale de ahí, ¿cierto? Por eso lo veo así yo. Es como salir de un reshut, de una propiedad, a otro reshut, a otra propiedad. Los rabinos más místicos dicen que es como salir de Shemitah, el año séptimo, ¿cierto?, que es el año sabático, a entrar, ¿cierto?, salir de una tierra de Shemitah y entrar a una tierra de Orlá. Orlá es cuando los árboles no
son incircuncisos, no han pasado, ¿cierto?, su tiempo de madurez y todavía no se ha sacado el fruto para el eterno. Pero esta idea es mucho más profunda que lo que yo estoy diciendo, porque en el fondo lo que van a enfrentar nuestros padres es pasar, ¿cierto?, no solo de un estado, un lugar físico a otro lugar físico, sino que de un estado espiritual a otro estado espiritual. Ese es el tema. Es decir, el Abraham de Ur de los Caldeos, por cierto, no tiene nada que ver con el Abraham cuando ya estaba habitando en la tierra que el Eterno le había prometido, ¿verdad? Cuando sale Abraham de Ur de los Caldeos, en el fondo sale a la aventura, pero nosotros que estamos leyendo esta narrativa nos damos cuenta que él va a entrar, ¿cierto?, en un proceso de prueba, en un proceso incluso de sufrimiento. Es decir, el que Dios te saque de donde tú estabas y te introduzca, ¿cierto?, en una situación que es absolutamente desconocida para ti, que era absolutamente desconocida para ti, comporta la idea de que vas a comenzar a vivir cosas que nunca habías vivido. Vas a, a entrar en un trato nuevo con el Eterno. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace el Santo Bendito cuando te saca de tu propiedad, entendiendo que la propiedad, como yo acabo de decir, puede ser, cierto, tu matrimonio o tu familia o tu estatus económico o incluso tu tierra, tu casa, a otra situación, ¿verdad? Ese tránsito es un tránsito con dolor, es un tránsito difícil, es un tránsito con mucho sufrimiento. Y aquí comienzan muchas cosas a aflorar en nuestra mente. ¿Por qué un Dios que es tremendamente amoroso, un Dios que todo lo controla y un Dios que está siempre a nuestro lado, un Dios que tiene todo el poder como para evitar cualquier dolor, ¿por qué nos introduciría en una situación dolorosa? ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, ¿qué debemos entender? Debemos entender que esto no es otra cosa sino un crecimiento, un crecimiento. Lo vimos en el caso de Abraham. Vamos ahora a entrar en el caso del nieto, ¿cierto?, de Jacob. Sale Jacob de Beersheba para ir a Harán y nos vamos a dar cuenta que recién comienza una escuela de sufrimiento para Jacob. A Jacob le esperan años dificilísimos. Y aquí yo quiero compartir algo con todo mi corazón, para que tú veas la palabra de Dios, cómo es de gloriosa, cómo es de maravillosa. Es una idea que he compartido en otras instancias. Pero aquí nosotros vamos a comenzar, ¿cierto?, a narrar, a leer y a narrar una serie de sufrimientos que van a llegar a la vida de Jacob, pero nosotros que conocemos al final de la historia, ¿cierto?, ya estamos adelantados. Nosotros vamos a leer de su sufrimiento, pero nosotros sabemos cuál es el fin, pero él no lo sabe. Es decir, el protagonista de esta historia desconoce cosas que nosotros conocemos. Y eso también pasa con nosotros. Dios nos introduce, ¿cierto?, nos cambia de escenario. Dios nos cambia de escenario. Cualquiera sea, ¿cierto?, esa idea de cambio que tú puedas tener en mente. Algunos, como ya acabo de reiterar, puede ser perder un trabajo, puede ser perder una familia, moverse de su país, perder a su esposo, perder a su esposa, cosas que para las que uno no está preparado. Sí, ese es el tema. Dios te introduce en una escuela para que tú comiences a vivir cosas para las cuales nunca te habías preparado. Nosotros sabíamos, ¿cierto? Porque la Escritura nos dice que es así, que Él siempre va a estar con nosotros, Él siempre va a ser, ¿cierto?, nuestra ayuda, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero es muy, muy distinto saberlo a experimentarlo. Y por eso tenemos cierto miedo y cierta aversión a las pruebas que se nos presentan. ¿Por qué? Porque el ser humano le tiene miedo al sufrimiento. Le tiene miedo al sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir en realidad? ¿Quién quiere sentir esa eh, esa falta de aire que digo yo? Visitaba a una hermana que acaba de perder a su esposo y le hablaba de esto, esa
esa nostalgia, esa angustia, esa pena, ese sufrimiento, esa falta de oxígeno, ese problema para respirar con todo lo que te está pasando. ¿Cómo el Eterno, o por qué el Eterno, ¿cierto?, te introduce en una situación, te saca de una seguridad para meterte, para introducirte en una situación que es absolutamente desconocida para ti, y que no solo es desconocida para ti, que es difícil para ti, es agónica, que te va a hacer derramar las lágrimas que nunca habías derramado? ¿Por qué el Eterno que nos ama nos haría algo así? De hecho, esta idea es el argumento de todas aquellas personas que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque dicen, es que un Dios de amor no haría esto. Un Dios que me ama y que tiene el control de los hechos y de los sucesos y de los acontecimientos, ¿por qué me haría esto? ¿Por qué, si Él tiene todo el poder, por qué no lo evitaría? ¿Verdad? Y aquí viene, ¿cierto?, a enseñarnos la Escritura qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y yo le decía a esta hermana, no estamos ni siquiera llamados a entender a Dios en estas cosas, sino a esperar en Dios, a esperar en Dios. Entonces aquí vemos que sale de esta zona, Jacob sale de su casa. Y la Escritura nos dice, la parasha anterior, que él era un hombre que vivía, era un hombre de tiendas, él pasaba ahí en la carpa, en su tienda, él no salía. El Midrash dice que pasaba todo el día estudiando, leyendo, al lado de su mamá, porque él era, ¿cierto?, consentido de su madre. Y Dios, para poder, bendito sea el Eterno, para poder trabajar con este hombre, tiene que someterlo al sufrimiento. Tiene que someterlo al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de cambiar lo que tenemos dentro. No hay otra forma de que aflore el verdadero hombre, la verdadera mujer. No hay otra forma de que mostremos de que realmente lo que decimos no es solo aire y no son solo palabras, sino que está el corazón puesto en eso. Cuando alguien ha atravesado una prueba fuerte, cuando el Señor lo ha inscrito, lo ha matriculado en la escuela del dolor, como todos los personajes de la Escritura, entonces el decir que Dios está con nosotros tiene otro sentido, tiene otro sabor. No es lo mismo. No es lo mismo incluso si lo comparamos con lo que nosotros mismos decíamos tiempo atrás, antes de ser probados como el fuego, antes de eso. Y vemos cómo el Eterno lo hace con Abraham, ¿cierto? Por ejemplo, recordando un poco la quedad de Isaac, dice, y después de estas cosas, ¿cierto?, el Eterno probó a Abraham. Ahora le corresponde a Jacob. Jacob sale de la comodidad y de la seguridad. ¿Sabes tú lo que es levantarse en la mañana y no tener nada claro, solo que dependes de Dios? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es vivir cuando ya tu ayuda, ¿cierto?, no está en la billetera, no está en tus amigos, no está ni en tu familia, no está ni en tu rabino, porque hasta de tu rabino, ¿cierto?, es limitado, porque es un hombre. Y lo único, o el único, que tiene esa mano es el Santo bendito de Israel. ¿Sabes tú lo que es levantarse en la mañana y entender que si no es por la ayuda de Dios, no tendrías ni una pizca de energía, ni de ganas, ni de esperanza, ni de fuerza para levantarte? De eso estamos hablando. No hay otra manera. El Eterno no conoce otra forma de sacar el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios que llevamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es distinto decirle al Eterno que lo amamos por sobre todas las cosas cuando Él nos ha arrebatado lo que era el pilar para nuestras vidas. Es distinto, es distinto. Nunca he creído que el hombre está solo sin el Eterno, sin su Dios. Pero yo he experimentado lo que se siente
Sentirte solo, que es distinto. No es que estés solo, porque Dios siempre está con nosotros. Pero a veces tú te sientes solo. Tú te sientes alejado de Dios, que es un sentir tuyo. La Torá es la palabra de Dios y ella dice que Él nunca nos ha dejado y por cierto nunca lo ha hecho. Entonces no es un tema que tenga que ver con Él, es un tema que tiene que ver contigo, es un tema que tiene que ver con tu corazón, es un tema que tiene que ver con tu crecimiento, es un tema que tiene que ver con esta escuela extraña, rara, terrible, en la que el Eterno te ha matriculado, que es la escuela del sufrimiento. Mira lo que dice el, el libro de Filipenses en el Brit Hadashah. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Yeshua el Mesías, el cual siendo figura de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose de todo, se hizo hombre. Nos dice esta carta que Él llegó a lo sumo, pero a través del sufrimiento. Llegó hasta el pináculo de la gloria, pero a través del sufrimiento, a través de derramar lágrimas, a través de mirar a los hijos de Israel, como dice la Escritura, y verlos como ovejas que no tenían pastor, porque a veces así te sientes. A veces te sientes absolutamente desorientado. El Salmo 23 es una verdad tan tremenda para nosotros como pueblo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos secado nuestras lágrimas recitando, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Pero también cuántas veces lo hemos dicho y lo hemos dicho solamente por inercia, porque nos sentimos absolutamente solos. Y la hemos repetido incluso para apoyar, acrecentar, para hacer resaltar esta fe que de repente a ratos tiende como hasta a apagarse. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Entonces la Escritura nos dice que a través del sufrimiento, como fue obediente, porque ese es el tema. Yo me puedo rebelar y yo puedo reclamar y yo puedo vociferar solo para después darme cuenta que no me sirve de nada, que es cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo, un Dios que escuchó un día cuando le dijimos hasta nuestra vida. Estamos dispuestos a dar hasta nuestra vida por ti, por creer en ti. ¿Saben por qué? Porque creer en Dios comporta un precio. No es lo mismo creer en Dios cuando tú estás en la casa de tu padre o en la casa de o en la casa de tu parentela o en la tierra de tu parentela, a creer en Dios en medio de este largo camino, de este largo viaje, de esta travesía, por este tremendo, duro, largo y terrible desierto. No es lo mismo. Hay días en que el desierto, para donde quiera que miras, te parece todo igual. No sabes cuál es el norte, cuál es el sur, por dónde entraste, por dónde tienes que salir. Y ahí está la mano del Eterno para decirte, ven acá, sígueme a mí, sígueme a mí, sigue mis pisadas, sigue mis huellas. Cierra tus ojos, dame la mano y solo camina. Solo camina, solo camina. En algún momento, así como entraste, en algún momento vas a salir. Y a esto se va a enfrentar nuestro padre Jacob ahora. Él cree que sale de la casa de su padre huyendo de su hermano. Él desconoce de que está la poderosa, amante, pero terrible mano de Dios detrás de todos los acontecimientos que le van a suceder de ahora en adelante. Ahora le esperan unos largos 20 años de tanto sufrimiento, de tanto dolor, pero de tanto crecimiento. Así como nuestro padre Abraham no fue el mismo en Eretz, después de la travesía, al Abraham que salió de Ur de los Caldeos. Yo quiero invitarte a que te mires al espejo. ¿Eres la misma persona? La que estaba, ¿cierto?, en esta zona de seguridad,
en esta zona de confort, cuando nada te faltaba, cuando lo tenías todo, o cuando la tenías a ella, o cuando lo tenías a él, o cuando tenías tu familia, o cuando tenías tu trabajo, o cuando tenías tu dinero. Mírate al espejo, ¿eres la misma persona? No, no, no eres la misma persona. Algo ha ocurrido. Me atrevería a decir que tu cara es más brillante, porque la santidad de Dios comienza a reflejarse solo cuando el Eterno nos hace pasar por el crisol, por el sufrimiento. Entendemos el significado de aquellas hermosas palabras. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todo el mundo me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Pero mi Dios está en los cielos, dice en otra parte. Pero mi Dios está en los cielos. Mi Dios es quien hizo los cielos y la tierra. Y mi Dios me va a sacar de aquí. Entonces, miro yo esta para allá, miro la vida de Jacob. Jacob no tiene idea de lo que le viene. Él no sabe. Él, como acabo de decir, él cree que él salió de la casa de su padre huyendo de su hermano. No, es el Eterno que lo acaba de inscribir en la escuela del dolor, en la escuela del sufrimiento. No hay otra forma, no existe otra forma. Le tocó ingresar a esta misma escuela a nuestro bendito Mashiach, quien pasó todo lo que pasó. Ya conocemos su preciosa historia para llegar a tener un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua el Mesías se doble toda rodilla. Claro, pero eso después de pagar un tremendo precio. Eso es después de pagar, ¿cierto? Una tremenda suma de dinero para llegar allá. Solo Dios sabe cuánto nos ha tocado vivir. Solo Él cuenta nuestras lágrimas. Solo Él sabe de los momentos de soledad. Solo Él tiene información de aquellas noches largas, de aquellas noches sin dormir, de aquella angustia que hemos sentido en nuestra alma, de aquella falta de aire que a veces nos sofoca. Pero Él también sabe de que de ahí nos ha sacado. Me sacaste, dice la Escritura, del pozo de la vida. Y digo esto porque lo que hablaba con esta hermana que fuimos a visitar con mi esposa, yo le dije, esta es la vida, véalo como que es el diseño de la vida. Dios lo diseñó así, y aunque nos parezca tan duro decirlo y extraño afirmarlo, este diseño está bien hecho. Según Dios, este diseño está bien hecho. Miramos ahora la vida de este hombre que ignora todo lo que, todo lo que le va a venir. Cuando más adelante regresa ya más viejo, con más canas, con más arrugas, las que hablan, ¿cierto?, de noches de sufrimiento, de noches en vela, de días con un sol que le quemaba, ¿cierto?, y de muchas injusticias, incluso laborales, por parte de su familiar directo. Imagínense, un familiar directo. Cuando Faraón le pregunta después a Jacob, a una anciana ya, ¿qué edad tienes? Siempre me ha llamado la atención, me ha intrigado ese pasaje. ¿Por qué le preguntó eso? Lo miró, a lo mejor lo vio encorvado, lo vio desgastado, pero con una cara brillante, con una queducha en su vida. ¿Qué edad tiene usted, Tata? ¿Qué edad tiene? Y no acuerdo cuánto, 138 parece que le dijo. Muchos años, pocos años y malos, malos. Para después decir, ¿cierto?, que el Eterno había estado con él. Y en el momento que él da la veraja a todos sus descendientes, como en sus palabras
proféticas a cada uno de ellos, se deja ver esta tremenda confianza que él desarrolló en Dios a través de todos estos años, pocos y malos. Es decir, que el Jacob que salió de la casa de su padre no era el mismo Jacob. Con solo una vara, dice, con solo un báculo, yo crucé este arroyo y ahora vengo como señor de 2 campamentos. Esos son los procesos duros de Dios. Esas son las decisiones terribles de nuestro amado Dios. Es difícil entenderlo, pero es así. Y por eso para allá nos habla, dice aquí Jacob, salió Jacob de su zona de seguridad y se fue a una zona que él desconocía. Los nombres se cambian, la historia es la misma. Y esta historia es la historia de tu vida. Esta es la historia de tu vida, de cómo de la noche a la mañana nos cambia la vida, de cómo de la noche a la mañana todo sufre un giro increíble. Y aquí viene, ¿cierto?, lo extraordinario. Siempre hemos dicho, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío. Pero para poder estar en ese listado, a veces tengo la impresión de que me tengo que inscribir en la misma escuela que estuvieron Abraham, Isaac y Jacob. En la misma escuela, no en otro. Para poder estar en ese listado, ¿cierto?, tan solemne, tan brillante, tan ilustre, tengo que inscribirme en el mismo colegio, en la misma escuela, y pasar por lo mismo. Todos estos, dice el libro de Hebreos, todos estos murieron sin recibir lo que se les había prometido, pero saludándolo de lejos, gozándose de lejos. Y a eso le llamo fe. A eso le llamo fe. No es fe cuando está todo bien y tú dices, te alabo, Señor. La fe brilla y resuena arriba en los cielos cuando tienes todo en contra y tienes la fuerza de levantarte en la mañana, abrir tus ojos y decirle al Eterno, te amo, Señor, fortaleza mía, mi roca, mi salvación. Eso se llama fe y eso resuena allá arriba como la voz más poderosa. Pueda el Eterno, a través de esta palabra, inspirarnos para seguir adelante, para seguir adelante. Leamos esta historia como si fuese la historia de mi vida, la historia de mi vida. Nosotros estamos leyendo la vida de Jacob, él no sabe lo que va a pasar. Nosotros lo leemos, pero sabemos cuál es el final. ¿Sabes tú lo que va a pasar con tu vida? No lo sabes. Pero nuestro padre Jacob, que está, según el libro, ¿cierto?, de los hebreos, dentro de esta enorme nube de testigos, él sabe en qué va a terminar nuestras vidas, en qué van a terminar nuestras vidas. Y van a terminar cumpliendo el propósito eterno para el cual el Santo bendito nos ha llamado. Que el Eterno te bendiga. Que Hashem te dé un precioso Shabbat. Shabbat Shalom. Hunaini Hashem, Yalechu et Zolayom. Hunaini Hashem, Hunaini Hashem.